Dios bendiga sus vidas, hermanos benditos y hermanas benditas. Bienvenidas y bienvenidos al programa Propósito de Vivir, según el plan de Dios para nuestras vidas, desde antes de la fundación del mundo, decidido por Él en su soberanía, lo que somos y lo que Él hará a través de nuestra vida. Cuánto bendigo cada uno de ustedes como personas, como hermanos, como amigos que puedan estar en sintonía de este programa. Vamos a hablar de un tema que a Dios le agrada, la santidad. Y puedo estar seguro que usted y yo y el pastor invitado nos gozaremos de saber que la alegría del corazón del Padre Eterno es que sus hijos sean como Él nos lo pidió. Sed pues vosotros santos, como yo soy santo. Así dice el texto, hablándonos el Padre a través del apóstol Pedro, a través de su palabra eterna, y deseamos, Señor, complacerte si nos ayudas por tu Espíritu Santo a mantenernos en santidad. Permítanme darles una breve introducción de un currículum muy resumido de un siervo de Dios que ha servido al Señor por muchos años. Se trata del pastor Maudiel Arévalo Espinosa. Él es de nacionalidad salvadoreña. Ha sido pastor por 39 años de servirle al Señor Jesucristo. 33 años en El Salvador y los restos de años hasta los 39, 6 aquí en Guatemala, para gloria de nuestro Señor. Asimismo, ha trabajado en la Iglesia Amigos por muchos años. Actualmente es el pastor de la Iglesia Amigos de la 30 calle de la zona 3 en la ciudad de Guatemala, donde personalmente con mi esposa tuvimos una alegría muy grande hace muchos años, que fue el presentar el Ministerio de Motivación Cristiana como una institución interdenominacional cristiana evangélica a nuestra querida Guatemala. Y fue una iglesia Amigos, donde está el pastor Maudiel precisamente. El pastor Maudiel Arévalo tiene estudios en licenciatura de teología y también en psicología, para la gloria de Dios. Colaboró por 25 años como movilizador en el apoyo del trabajo misionero y también en la formación de obreros en la obra del Señor. Hermanito pastor Maudiel, bendito sea usted, bienvenido en el santo nombre de Jesús. Muchas gracias, hermano pastor Solares. Muy agradecido por la invitación que se me hace para participar de este programa y quiero expresar mis saludos a todos los televidentes, a todos los que van a tener la oportunidad de ver este programa y escuchar de este tema tan importante como es la santidad. El estilo de vida, la forma de vivir que Dios quiere que vivamos, porque por eso Él envió a su Hijo Jesucristo al mundo, para santificarnos para la gloria de su nombre. Que Dios les bendiga, mis hermanos amados, y que este programa pueda ser de mucha bendición para su vida. Que así sea, hermanito pastor lindo. Voy a comenzar porque creo que ya tenemos la atención de la gente linda que quiere conocer más y más, refrescar también lo que es la santidad. Primero, la fundamentación bíblica del llamado divino a la iglesia, el cuerpo de Cristo, a vivir en santidad. Cuéntenos, pastor bendito, ¿cuál es ese llamado? Muchas gracias, pastor Solares. Muchas gracias. Yo creo que la fundamentación bíblica del llamado de Dios a su iglesia a vivir en santidad, creo que desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, a través de los 66 libros de la Biblia, tenemos muy bien claro el propósito de Dios, el plan de Dios para la raza humana, para que vivamos una vida apartada del pecado y que, por cierto, seamos imitadores de Él,
La palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos habla cuando Dios escogió a su pueblo Israel de la descendencia de Abraham. Dios a través de Moisés dijo a la nación de Israel: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. De manera que el primer aspecto que en mi forma de concebir la enseñanza bíblica, del por qué Dios quiere una iglesia, un pueblo que sea santo en medio de un mundo que está totalmente corrompido a consecuencia del pecado, es el hecho de que el Dios que nos creó, el Dios que nos santificó a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Él es un Dios santo. Y este mismo llamado que Dios hizo a la nación de Israel cuando le escogió como el pueblo de Dios, como el pueblo escogido, para manifestarse a todas las naciones y que Israel sirviera como un pueblo modelo de la forma de vida, del estilo de vida que Dios quiere que vivamos, pues de igual manera, ya en el Nuevo Testamento, Dios hace el mismo llamado a la iglesia y me impacta mucho el llamado que Dios hace a través del apóstol Pedro. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16, nos dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, en el Antiguo Testamento, Dios escogió a Israel y Dios se reveló a Israel como un Dios santo. Y Dios le escogió con ese propósito, que Israel sirviera como testigo y como luz a las naciones de ese estilo de vida, de esa forma de vida que Dios quería que Israel viviera para impactar a las naciones. Lamentablemente, Israel no supo corresponder. Israel fracasó en su intento de agradar a Dios, en parte por la influencia de los pueblos vecinos en la tierra de Palestina, en la tierra del Medio Oriente, donde hoy está Israel, Siria y todo eso. Todos esos pueblos paganos eran idólatras. Y la influencia de estos pueblos fue tan grande que a Israel le costó aprender la lección de vivir una vida santa, apartado totalmente de la idolatría, para agradar a Dios. Ya en el Nuevo Testamento se hace evidente el mismo llamado. Dios hablando a su iglesia, a los que hemos creído en Él, los que hemos aceptado la invitación de Jesucristo a conocerle como su Salvador personal. A través de la conversión, Cristo hace ese llamado por medio del apóstol Pedro cuando dice: sed santos porque yo soy santo. Entonces, el argumento fundamental del por qué Dios hace ese llamado a su pueblo, a su iglesia, es porque Él es santo. Y me parece que ese es suficiente motivo y razón para entender los propósitos de Dios a nuestra vida. Hay otro aspecto que quisiera hacer resaltar. Cuando Dios creó al hombre, en el huerto del Edén, en este caso, a Adán y Eva, la palabra de Dios nos dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen, conforme a su semejanza. Y cuando hablamos de la imagen de Dios en el hombre, por un lado estamos hablando de la imagen natural, que así como Dios es persona, pues también el ser humano, nosotros los seres humanos somos personas. Pero está el otro aspecto de la imagen de Dios en el hombre, y es la imagen moral. Y la imagen moral tiene esa connotación de que Dios es santo. Entonces el hombre fue creado en santidad, originalmente hablando. De manera que hay dos motivos o razones del por qué Dios nos llama a vivir en santidad. Por un lado, Él es santo.
y por el otro lado, nos creó en santidad, que lamentablemente ese estado moral, ese estado de perfección, el hombre lo perdió desde el momento en que pecó contra Dios, Adán y Eva, pero en Cristo esa imagen ha sido restablecida para que nosotros ahora, a través de la historia del cristianismo y a través de la historia de la raza humana, Dios anhela y desea tener un pueblo que viva en santidad y en justicia, un estilo de vida totalmente apartado del pecado, totalmente centrado en Cristo, para que el mundo que no le conoce tenga la oportunidad de conocerle. Me parece que estos dos aspectos que he tocado me parecen muy fundamentales para sostener el hecho de la base bíblica del por qué Dios nos llama a ser un pueblo santo. Y qué bendición, qué alegría, qué gozo el que nosotros seamos partícipes a través de Jesucristo de esa vida diferente a la que vive el ser humano, esclavo del pecado. Y no es que nosotros no hayamos sido pecadores. Claro que el Señor nos encontró en ese estado de vida, pero Él tuvo misericordia de nosotros y a través de su Santo Espíritu nos llamó al reino de su amado Hijo, como dice el mismo apóstol Pedro. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, para que seamos un pueblo santo, celoso, en buenas obras y a la vez seamos testigos en la proclamación del Evangelio a las personas que no han tenido la oportunidad de escuchar. Alabo al Señor por ese ¿Qué? privilegio y disfruto esa bendición de vida que ya por más de 50 años el Señor me permite vivir procurando seguirle, estar en comunión con Él y poder ayudar a otras personas a conocer a Jesús y poder disfrutar de esa forma de vida que Dios desde un principio diseñó para nosotros los seres humanos. Es una bendición, Muy hermanos lindo. Solares, hablar sobre este tema tan lindo. Me doy cuenta que lo vive y me hace muy feliz que Amén. nos haya dicho que ha tenido ya 50 años de vivir, precisamente Gloria a como Dios Dios. nos lo pide, para gloria de su Amén. nombre. Y entonces es Amén. oportuno preguntarle, para que todos podamos recordar o poner bases y fundamentos, ¿qué es vivir en santidad, Pastor Bendito? Gracias, hermano Solares, con todo gusto. A la luz de la palabra de Dios y a la luz de mi experiencia caminando con Jesucristo ya por más de 50 años, vivir en santidad tiene una connotación muy interesante. La Biblia nos dice que por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Entonces, ¿qué es vivir en santidad? Pues es vivir una vida apartada totalmente o consagrada totalmente para Dios. Vivir en santidad no significa que no seamos tentados a hacer el mal. Yo quiero glorificar y exaltar el nombre de Dios, porque Jesucristo, a través de su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección de entre los muertos, Él hizo provisión, primero para reconciliarnos con el Padre, y ahora disfrutamos del perdón de nuestros pecados y de una relación de amistad y compañerismo con nuestro Creador, con Jesucristo nuestro Salvador. Y si Él es santo, entonces Él espera que nosotros, sus hijos, sus siervos, sus seguidores, sus amigos, porque Él dice en San Juan 15:14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, vivir en santidad para mí tiene una connotación negativa, que es vivir apartados del pecado. Cuando la Biblia describe qué es el pecado, hay muchos conceptos.
Un concepto de pecado es transgredir la ley de Dios. Otro concepto de pecado, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Otro concepto de pecado es errar al blanco. De manera que vivir en santidad tiene esa connotación negativa. Vivir apartados del pecado, de todo aquello que contamina nuestra relación con el Señor. Y el aspecto positivo de lo que significa vivir en santidad conlleva el hecho de que cuando yo acepto a Cristo, cuando la persona acepta a Cristo, hombre, mujer, niño, anciano, quien quiera que sea, acepta a Cristo, toma la decisión de seguir a Cristo como su Salvador personal. La Biblia dice que somos bautizados con el Espíritu Santo y a todos se nos ha dado a beber del mismo Espíritu. Entonces, mi cuerpo, mi ser entero, se convierte en templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, la connotación positiva de vivir en santidad es aquella vida que se expresa en la obediencia genuina a los mandamientos de Dios. Y creo que todos estamos expuestos mientras vivamos en esta vida, en algún momento, a fallarle a Dios, a desobedecer a Dios si descuidamos nuestra relación con Él. Pero personalmente considero que la connotación positiva de vivir en santidad se expresa en que yo vivo en obediencia a la voluntad del Señor, me someto a la voluntad del Señor, a sus mandamientos, y eso me permite vivir una vida totalmente apartada para la honra y la gloria de Dios. Y cuando se habla de vivir en santidad, resumiéndolo o enfocándolo en la obediencia a los mandamientos de Dios, pues uno descubre que la voluntad del Señor para nuestras vidas es buena, es agradable y es perfecta. De manera que vivir en santidad es vivir en la voluntad del Señor. El mejor, el mejor estilo de vida, la mejor forma de vida que en este mundo nosotros podemos disfrutar. Para bendición nuestra, para bendición de nuestra familia, para bendición de futuras generaciones, si les hacemos partícipes el compartimiento del Evangelio y la enseñanza de la necesidad de vivir apartados de las tentaciones y de la vida pecaminosa de este mundo, viviendo en obediencia conforme a la voluntad del Señor. Yo puedo en esta tarde testificar y decir que soy el hombre más feliz y el hombre más dichoso por haber descubierto y porque el Señor me ha hecho partícipe de esta forma de vida, en obediencia a los mandamientos del Señor, porque ahí he descubierto la voluntad de Dios para mi vida, que lo expreso, Pablo lo expresa en esas tres palabras: es buena, es agradable y es perfecta. Creo que no hay otro estilo de vida más lindo que la vida de santidad en el Señor, Pastor Solares. Me encanta escucharle, Pastor Lindo, porque acaba de darnos una fórmula que le da al ser humano algo que usted tomó simplemente como una conclusión, y es la felicidad. Usted Amén. es un hombre lleno de gozo, de dicha, de alegría, de contentamiento. Amén. Y lo puedo sentir porque lo expresa su corazón, lo expresan sus palabras, lo expresa su alma. Y eso es algo que a veces olvidamos, que es bueno recordar, que es un beneficio que va más allá de lo que podíamos llamar un sacrificio. Porque el sacrificio de no contaminarnos y de estar peleando una buena batalla de la fe involucra la alegría, la felicidad de la vida que usted nos ha expresado. Amén. Y es muy lindo, hermanito pastor bendito. Qué hermoso. Gracias, Jesús, por lo que estamos escuchando. Y seguramente Amén. Que el que lo esté oyendo
ha descubierto algo, y es que usted puede ser más feliz de lo que se imagina cuando simplemente decide el no contaminarse, el evitar lo que no es bueno, el procurar apartarse de todo lo que es tentación y pecado, para que usted pueda ser el hombre que la esposa, que los hijos, que la persona cercana pueda decir: ala, ¿y este qué tiene? Y es simplemente el gozo de vivir una vida que el Espíritu Santo le permite manifestar en plenitud de alegría, de gozo y de bendición, como usted desea y yo anhelo vivir la vida. Gracias, Pastor Bendito, por su propia experiencia que valoramos de todo corazón. Eso me lleva a una tercera pregunta. ¿La santidad como un estilo de vida es una utopía o es una forma de vivir factible en el siglo XXI, cuando hablamos de tanta contaminación que tenemos a nuestro alrededor, Pastor Bendito? Gracias, Pastor Solares. Me parece una pregunta muy importante y que nuestros oyentes, nuestros televidentes, deben traer o refrescar su memoria. Personalmente, de acuerdo a mi vivencia como cristiano y también como pastor, yo personalmente creo que este estilo de vida es más que una utopía. Conozco personas que testifican que son cristianos, pero que creen que la vida de santidad no es para vivirla hoy, en el aquí y en el ahora. Hablan de que algún día, quizás después de la muerte, van a vivir en santidad. Yo creo, a la luz de la palabra del Señor, como seguidor de Jesús, yo creo que es una forma de vivir factible aquí, en el ahora, en el siglo XXI. El seguir a Cristo no significa que no vamos a tener problemas o dificultades. Que por cierto, Jesucristo lo ilustró como el camino angosto. La vida sin Cristo, Él la ilustró como el camino ancho. Y el camino angosto, que es el camino para seguir a Jesús o caminando con Jesús, la Biblia nos describe que es un camino angosto, difícil de transitar, es escabroso, es espinoso. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, nadie ha dicho que vivir la vida de santidad en el siglo XXI o ahora en el presente sea fácil. Creo que no. Hay tantas fuerzas espirituales que nos acosan, que nos confunden en más de algún momento de la vida, en más de un hecho circunstancial, que si nosotros no estamos en plena comunión con el Señor, fácilmente podemos caer en la desobediencia o apartarnos de este camino angosto. Pero a la luz de la palabra del Señor, yo creo que Dios es un Dios justo. Y Él, aparte de ser un Dios justo, es un Dios amoroso. Y la vida de santidad es una expresión de que Dios nos ama. Y Él siempre ha querido y quiere y querrá lo mejor para nosotros. En ese sentido, el vivir en santidad es una experiencia del amor del Señor a nuestras vidas. A través del profeta Jeremías, Dios dice: con amor eterno te he amado y por eso te prolongué mi misericordia. Entonces, el vivir en santidad es una vida factible porque tenemos a un Dios todopoderoso que nos ama. Y no solamente nos ama incondicionalmente, sino que ha derramado su amor en nosotros, que me parece que es el aspecto medular para vivir en santidad. Todos los mandamientos Jesús los sintetizó en dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo amo a Dios porque Él me amó primero, me amo a mí mismo o amo a los demás como me amo a mí mismo, entonces yo tengo
la bendición de Dios, la cobertura espiritual de Dios, el poder del Espíritu Santo en mi vida, el fruto del Espíritu en mi vida que me capacita para hacer factible el que yo viva en santidad en medio de un mundo plenamente contaminado. Y que el caminar en santidad no se convierte en una carga. Dios es tan lindo que al hablar de las tentaciones del enemigo o de Satanás, que trata de sacarnos de este camino, Dios dice en su palabra en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero qué lindo, mi hermano y mis amigos y hermanos en la fe que me escuchan. El resto de la promesa dice, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que podéis soportar. Y juntamente con la prueba o la tentación, dará la salida. Entonces, Pastor Solares, yo estoy plenamente convencido de que la santidad es un estilo de vida para que lo experimentemos, para que lo saboreemos, para que vivamos en el aquí y en el ahora, como un testimonio que testifique que mi experiencia con Cristo es real, que como adorador de Jesucristo soy un adorador genuino, porque he tomado la decisión de seguir a Cristo, de adorarle a Él y de mantenerme en ese camino siguiendo su ejemplo. Creo que es lo mejor que nos puede pasar mientras vivimos aquí en la tierra. Vivir una vida en Amén. santidad, en obediencia a los mandamientos del Señor. Qué La bendición, hermano pregunta que Solares. le hacía, el pastor lindo, la bendición la tenemos al oírlo, porque la pregunta que le hice fue cabalmente derivada de la situación moral por la que el mundo entero está atravesando en los postreros tiempos, que ya estamos como mirando en el horizonte y estamos acercándonos a un final glorioso. Pero el punto Amén. cabalmente es, cuando hay tanta contaminación visual, que ahora la gente se mantiene más en su casa debido a la pandemia y tienen ocasión de ver mil cosas que no son para nada agradables al Señor, y uno lo sabe porque el Espíritu de Dios está en nosotros, y sin embargo el tentador anda buscando como león rugiente viendo a quién devorar, dice la Escritura Sagrada. Por lo tanto, la pregunta que le hacía es por la misma causa que algunos me dicen, hermano Fernando, hermano pastor, es que ahora la vida es demasiado pecaminosa. Los ejemplos que tenemos en la televisión, en el cine, en las películas, con lo que es la homosexualidad clásica de este tiempo, o con la perversión de la pornografía que abunda en los medios de comunicación del mundo actual, nos es más difícil. Pero usted ha dicho algo clave y muy claro, Señor divino, y es que Dios es tan bueno que no nos va a dar ninguna tentación que no seamos capaces de resistir, y precisamente Amén. con su ayuda Él mismo nos dará la salida. Además, debemos de evitar todo aquello que favorezca los deseos de la carne, como Gálatas capítulo 5 claramente nos lo advierte, y no satisfagáis los deseos de la carne, y también Romanos nos dice que no proveamos para los deseos de la carne. Entonces, hermanos lindos, Amén. cuando escuchan al pastor de la manera en que lo hacen con la autoridad bendita que Dios le ha otorgado, evitemos todo aquello que nos pueda provocar un deseo carnal que obviamente va en contra de la santidad de aquel que mora en nosotros, que es pureza, que es divinidad, que el Señor sea la gloria por siempre, nos permite sentir y saber que es real. Por ello es que la santidad no es una utopía, porque si yo cierro mis ojos ante una escena que no debo de ver, o cierro mis oídos ante unos sonidos que no debo de escuchar, o cierro mi boca ante lo que no debo de hablar, obviamente el Señor vendrá en mi auxilio, porque Él sabe que deseamos preservarnos como el Señor nos lo ha pedido, y nuestro querido pastor invitado nos está exponiendo. Pastor lindo, qué bendición oírlo, y gracias a Dios damos por este programa
que a muchos, estoy seguro, comienza a abrirles el entendimiento a que no se permitan ceder a lo que el mundo les ofrece, porque nada de este mundo aprovecha para lo que es la vida eterna. Dice la palabra del Amén. Señor que las cosas del mundo no son las del reino de Dios. La pregunta que le haría ahorita, ¿afecta la santidad, mi hermanito pastor lindo, todos los aspectos o áreas de la vida humana? Creo que eso es muy específico. A ver, pastor bendito, ¿qué nos dice? Gracias, hermano Fernando. Yo sí creo, a la luz de la palabra de Dios, que esta vida hermosa a la cual Dios nos ha llamado, la vida de santidad, afecta todo nuestro ser. Por eso, muy claramente, la palabra de Dios nos dice que todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, sea guardado irreprensible. Y la palabra irreprensible tiene la connotación sin mancha, sin ninguna cosa que nos señalen. Todo nuestro ser sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. O yo diría hasta el momento cuando Dios nos llame a su presencia. Y agrega el apóstol Pablo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Creo que la vida de santidad afecta mi mente, afecta mis sentidos, afecta mis emociones y por supuesto afecta mi cuerpo físico. Dependerá de las decisiones que yo tome. Yo veo aquí un aspecto muy importante y es el libre albedrío, la libertad con la cual Dios nos creó y que Él nos sigue respetando esa libertad. Nosotros decidimos si la santidad afecta todas las áreas de nuestra vida o solo algunos aspectos de nuestra vida. Pero la verdad es que si Cristo se entregó a sí mismo por completo por nosotros al morir en la cruz del Calvario, bueno, de igual manera, Él espera que nosotros nos ofrendemos a Él nuestro ser entero. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 dice, os ruego hermanos por la misericordia del Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, no es solo un aspecto de mi vida. Yo creo que dentro de el ambiente cristiano, muchas veces se rumora, se enseñan, se escuchan puntos de vista de que lo que importa es mi ser interior. El cómo yo vivo exteriormente, eso no importa. Y eso no es cierto. Eso no tiene fundamentación bíblica. Yo creo que la santidad afecta nuestro ser integral y por eso Dios nos hace el llamado a ofrendarnos totalmente a Él, sin ninguna reserva. Y ese sacrificio, esa ofrenda entregada a Dios, debe ser como un sacrificio vivo, santo. Y esa palabra santo, al ofrendar mi vida a Dios, conlleva apartado del pecado, agradable a Dios, que es la forma o vuestro culto racional. O sea, aquí el apóstol Pablo está hablando de la santidad inherente en todas las áreas de mi vida, como la forma de adoración, como un estilo de vida de adoración a mi Dios. Y por eso en el siguiente versículo, Romanos 12:2, él dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, la santidad afecta mi mente, la santidad afecta mis emociones y por ende la santidad afecta
mi conducta, mi forma y también mi expresión, mi forma de relacionarme con los demás. Hay tantos pecados que se cometen lamentablemente, no sé si por ignorancia o por falta de comprensión. Por ejemplo, la mentira es muy común, muy usual, aún dentro del pueblo evangélico. Y a veces hasta la clasificamos, ¿verdad? Como las mentiritas blancas o las mentiritas oscuras. Y la Biblia claramente dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, la santidad toca o afecta positivamente hablando todos los aspectos o áreas de la vida humana. Mi trabajo, mi negocio, mis estudios, mi vida conyugal, mi vida familiar. Es en la casa donde debemos de, o debe ser nuestra primera iglesia, donde nosotros enseñamos a nuestros hijos este camino tan lindo, el camino de la santidad. Y por supuesto, en la integridad en los negocios, en la integridad en el trabajo, en la integridad en nuestra relación con el sexo opuesto. Qué lindo sería si todos los creyentes entendiéramos esto y tuviésemos la buena voluntad de que la vida a la cual Dios nos ha llamado a vivir en santidad es posible y que tiene que ver o afecta todas las áreas de mi vida. Si Dios es un ser integral, nosotros, los seres humanos, también somos seres integrales. No podemos desligar un aspecto de mi vida del otro. Así es que si Dios es santo, Dios espera que nosotros como creyentes seamos santos mentalmente hablando, emocionalmente hablando, en el sentido del manejo equilibrado y saludable de nuestras emociones, verbalmente hablando, también mostremos la vida de santidad y, por supuesto, a través de nuestra conducta, nuestros hechos, ¿verdad? Yo creo que Dios ha sido lindo en el sentido de que Él nos ha provisto de todos los recursos espirituales y de gracia para que nosotros podamos vivir en santidad en todos los aspectos de nuestra vida. Y es entonces cuando la gente sin Cristo ve ese estilo de vida, es cuando preguntan, ¿qué hay de diferente en nosotros? Y la verdad es que no es que profesemos una fe evangélica, o una religión evangélica. Es el hecho de que somos discípulos de Cristo. Y si decimos que permanecemos en Cristo, debemos de andar como Él anduvo. Así es que, mi hermano Fernando, yo sí creo y es mi convicción de que la vida de santidad afecta todas las áreas de la vida humana. Y gloria a Dios por eso. Indudablemente que sí. Pastor Lindo, yo quiero contarle cabalmente, como usted lo acaba de decir, cómo nos afecta a los que permanecemos en santidad lo que puede ser el hacer algo que no hemos hecho, que sabemos que es malo. Primero, nuestra conciencia reacciona y nos damos cuenta de que hay algo que no está aprobado por el que está en nosotros ni por el que está en la eternidad y en el cielo y donde sea, porque Él es omnipresente. Lo segundo es que es peligroso, porque una vez que comenzamos con algo pequeño y la conciencia se siente afectada, podemos continuar, Pastor Lindo, con algo un poco más grande. Y entonces ya no podemos darnos mucha diferenciación entre lo que era antes un pecado que podía hacernos tanto daño, porque el pecado que ahora estamos cometiendo ya no nos da la capacidad de discernir hasta dónde podemos llegar. Y finalmente usted habría sido testigo por su experiencia pastoral tan linda de cuánta gente se nos pierde, se nos va por un lado y de pronto vive una vida miserable. Una vida llena de ansiedades, una vida llena de preocupaciones, se han defraudado a sí mismos, han perdido la comunión con el Espíritu Santo, su relación con nuestro divino Señor Jesucristo, han perdido su paz interior, se han convertido en personas ansiosas, preocupadas, y eso a nada nos conduce más que al dolor y al sufrimiento y alrededor nuestro a la familia y al trabajo que también afecta.
O sea que hay consecuencias de no vivir en santidad, como hay grandes bendiciones al vivir en santidad. Es muy lindo darnos cuenta en este programa, Pastor Lindo, Maudiel Bendito, que de verdad estamos teniendo una oportunidad, que nunca es Amén. tarde, mis hermanos lindos, nunca es Amén. tarde. Están oyendo algo que puede afectarles tal vez, pero gloria a Dios, porque si están buscando algo que ustedes saben que es mejor, ustedes saben que Dios les quiere dar, ustedes creen que Dios se los puede otorgar, vuelvan de nuevo, como dijo nuestro pastor Maudiel Bendito, a lo que dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, y comencemos a vivir una vida de santidad, una vida conforme a la palabra, una vida como Él lo quiere. Regresemos, porque Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, o sea, sin mancha, sin arruga, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y nos vuelve a dar la oportunidad de servirle con amor y bendecir a los que amamos y bendecirnos a nosotros mismos como consecuencia de regresar a la comunión con el amado, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos lindos, espero que el programa les esté bendiciendo y esté atrayéndoles a buscar una vida como a Él le agrada, y a ustedes también les agradará y la buscan algunos, Señor, y otros, benditos sean, la están disfrutando porque viven en la santidad que Dios nos pide. Pastor Maudiel lindo, vamos a una posibilidad que voy a preguntarle ahora. Los recursos de la gracia de Dios, accesibles a todos los creyentes para vivir en santidad, ¿cuáles son, hermano lindo? Por el amor al Señor, cuéntenos. Yo creo, hermano Fernando, que Dios en su gracia, en su misericordia, nos ha provisto de muchos recursos espirituales como para capacitarnos de tal manera que no tengamos excusa. Y me parece que el primer recurso que Dios nos ha provisto es el recurso del perdón. Es la oportunidad de la reconciliación con Dios. La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el primer recurso con el cual nosotros podemos utilizar y echar mano para poder triunfar sobre este mundo pecaminoso y contaminado es el volvernos a Jesús y el aceptar su perdón, el aceptar la sangre preciosa que Él derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Y quiero enfatizar aquí un punto. Para los que ya en algún momento estuvieron perseverando en los caminos del Señor, pero por X o Y razón se descuidaron y se apartaron del camino del Evangelio. Mis hermanos y amigos televidentes, la buena noticia es que está la oportunidad de la reconciliación para que nos volvamos a Dios, para que reconozcamos nuestro error, nuestro pecado y nos volvamos a Jesucristo. La Biblia dice que 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Entonces, no hay ningún ser humano perfecto en esta vida que nunca le haya fallado a Dios. Todos en más de algún momento hemos fallado, pero hagamos uso de este medio de gracia, la reconciliación. Volvámonos a Cristo y sin duda alguna en Él encontraremos perdón y seremos reconciliados con el Padre. El otro recurso que a mí me parece muy importante es el hecho de que contamos con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cuando hablamos de este recurso divino, el hecho de que mi cuerpo, mi ser entero, se convierte en casa de Dios, se convierte en templo del Espíritu Santo. Humanamente, nosotros no podemos vivir en santidad, pero la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos capacita
a través de los frutos del Espíritu. La Biblia nos dice que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, el Espíritu Santo, a través de su fruto en mi vida, me capacita para que yo pueda caminar en obediencia y en sometimiento a los mandamientos del Señor. Uno de los frutos del Espíritu es la templanza, es el dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y el mantenerse, mis hermanos amados y amigos, oyentes o televidentes, el mantenerse en el camino de la santidad, esto requiere mucha perseverancia. Esto requiere hacer uso del dominio propio, porque que nosotros podemos caminar en santidad. Y creo que a esto yo debo de agregarle las disciplinas espirituales de la oración, del estudio de la palabra de Dios, el culto público como comunidad cristiana, como comunidad evangélica. Son recursos espirituales o medios de gracia que el Señor, que el Espíritu Santo nos ha provisto para que nosotros nos mantengamos en este camino tan lindo, el camino de la santidad, el camino de la obediencia a los mandamientos de Dios. Y yo creo que nadie disfruta más de los beneficios de caminar en este camino, sino uno mismo, su familia. Nadie se hace más daño al renunciar a seguir en este camino, sino es uno mismo. Entonces yo creo que esto nos debe ayudar a reflexionar sobre todos los recursos espirituales que Dios nos ha provisto para ayudarnos a mantenernos en este camino. Y es interesante, Dios dice en su palabra en el libro de Hebreos capítulo 12 que sigamos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces yo digo, hermano pastor Solares, qué bendición que Dios nos pide o nos ha llamado a una forma de vida que exalta y glorifica su nombre, pero que a la vez le trae honor a mi vida, a la vida de mi familia, y que Él nos ha provisto los medios de gracia y las disciplinas espirituales para que nos podamos mantener, sostener en esta forma de vida tan linda. Al Señor sea la gloria y la honra por los recursos de gracia, por las disciplinas espirituales que Él nos ha dejado accesibles a través de su palabra. Amén, aleluya. Qué lindo, Gloria a Señor. Dios. Qué lindo ver cuánta bondad hay en ti para que tus hijos podamos vivir una vida que te agrade mediante la gracia de tu Espíritu Santo, que al estar en nosotros nos permite buscar la santidad y nos redarguye de pecado para gloria de tu santo nombre. La sangre preciosísima que derramaste, Jesucristo, que sigue siendo eficaz para limpiarnos de toda contaminación. Si tan solo te pedimos que nos perdones por cualquier cosa que no haya sido buena, que posiblemente pudimos hacer, porque tu palabra dice que todos estamos bajo esa posibilidad, que todos somos pecadores, Señor, pero que tu sangre nos limpia de todo pecado, y que si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el mismo que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando digo esto, hermanos lindos, aprovechando la alegría de que nuestro invitado nos orienta de la manera que nos está orientando para que la santidad sea nuestra forma de vida continuada y agradable a Dios y bendición para usted y los que amamos en el nombre de Jesús, por cuanto todos somos felices siendo santificados por el Señor, pueda servirnos para ver la diferencia entre una vida de pureza y una vida en donde hay contaminación. ¡Qué gran diferencia hay!
para gloria de nuestro Señor Jesucristo, que dio todo para otorgarnos la dicha de procurar la santidad que el Padre nos demanda por su buena voluntad. Hermanos lindos, hay una última pregunta que quiero aprovechar para hacerle al pastor Maudiel Arévalo Espinosa, nuestro invitado de hoy. Fuerzas espirituales opositoras que trabajan en el creyente para desviarnos del camino de la santidad. Eso es una realidad, pastor lindo. ¿Qué podemos hacer? Por favor, en el nombre de Jesús, cuéntenos. Gracias, hermano Fernando. Yo creo que cuando hablamos de las fuerzas espirituales opositoras, la palabra del Señor es muy clara y nos clarifica de que hay fuerzas espirituales que de una u otra manera están interviniendo tratando de sacarnos de este camino. Me parece que la primera estrategia a seguir para triunfar sobre el enemigo es identificándolo. Cuando uno identifica al enemigo y lo ubica y conoce sus estrategias de cómo ataca, yo creo que eso nos da ventaja sobre él. Y claro, cuando hablamos de fuerzas espirituales opositoras, pues tenemos que entender a la luz de la palabra de Dios que el que se opone a que nosotros vivamos en santidad es Satanás y toda su legión de demonios que de una u otra manera, como dice el apóstol Pedro, no solamente se presenta como un león rugiente tratando de devorarnos. El apóstol Pablo también nos dice que Satanás se presenta como un ángel de luz. Entonces, ¿quién es el que se opone a que nosotros caminemos en este sendero de santidad, en obediencia a la palabra de Dios? Tenemos que entender que no son las personas. Tenemos que entender que no es nuestro vecino, no es nuestro cónyuge, no son nuestros hijos, mis hermanos amados televidentes. Los que se oponen a que nosotros seamos perseverantes en este sendero hasta que Dios nos llame a su presencia es el diablo. Identifiquemos el enemigo, identifiquemos la manera como él nos ataca. La Biblia dice que él es un mentiroso. La Biblia dice que él es un homicida. Desde un principio, Jesucristo nos advirtió cuando dice: el diablo ha venido para hurtar, matar y destruir. Entonces, la vida de santidad demanda una batalla espiritual continua. Y Pablo nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Entonces, nunca debemos personalizar el criterio o las fuerzas enemigas que nos tratan de apartar de este camino. El problema no son los amigos, el problema no es la esposa, el problema no son los hijos, el problema no son mis hermanos en la fe, el problema no son mis amigos, el problema está en mí. El querer como el hacer, el Espíritu Santo lo produce en nosotros. De manera que quien se opone a que nosotros caminemos en este sendero, sin duda alguna, es Satanás. Y cuando Satanás se presenta como león rugiente, yo creo que es fácil identificarlo. Y es fácil desecharlo en el nombre del Señor. Pero cuando se presenta como un ángel de luz, en el sentido de que lo hace de una manera camuflajeada, en el sentido de que la tentación que nos presenta pareciera que no tiene nada de malo. Y recuerden, Satanás tiene conocimiento, pero limitado, y él conoce nuestras flaquezas, él conoce nuestras debilidades. Como decimos popularmente, él conoce nuestro talón de Aquiles. Entonces, él es el que se opone a que nosotros vivamos en santidad, en justicia. Pero recordemos que Cristo lo ha vencido a través de su muerte en la cruz del Calvario y su resurrección. Y si Él lo ha vencido, Él nos ha provisto también esa victoria en Cristo Jesús. Nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús para mantenernos en el sendero de la vida de santidad. De veras, Amén. es una vida
preciosa que vale la pena. Si no la estamos viviendo, mis hermanos, amados y amigos que nos ven, recordemos, no hay una vida mejor que la vida en el Evangelio, la vida de santidad. Claudio lindo, cuánto agradezco a Dios por sus expresiones, por su experiencia, por su doctrina, porque está en la Sagrada Escritura fundamentado todo cuando nos ha expresado. Nada más me resta agradecerle a Dios el honor y el privilegio que hoy hemos tenido de tocar un tema que a Él le agrada, que a Él, por sobre todas las cosas, le ha de bendecir por el hecho de que estamos procurando vivir en santidad como Él nos lo ha pedido. Y el deseo de mi corazón, hermanito Maudiel, es que usted sepa como pastor que ha sido este programa en su propósito de hacerlo tal como lo habíamos pensado, que pudiera inspirar, advertir y reconocer que es posible en un mundo tan perdido y tan desviado mantener el testimonio vivo de aquel que dio todo por nosotros y que no solamente nos dio la vida eterna y la salvación, sino nos dio a su Espíritu Santo para preservarnos como Él lo anhela en la santidad que en este mundo requerimos. Marito Pastor Maudiel lindo, cuánto agradezco a Dios por su vida. Estoy seguro que usted ha sido de bendición e inspiración y el programa casi ha llegado a su término, por lo que me gustaría pedirle que pueda despedirse de la audiencia que sé que estará agradecida de su intervención. Por favor, Pastor bendito. Gracias, hermanos Solares. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Gracias al Pastor Solares por la oportunidad de la invitación para poder haber participado de este programa. Y mi oración es que Dios nos ayude para que vivamos en santidad y quienes de una u otra forma nos hemos desviado podamos reconocer la importancia de volvernos al Señor y sin duda alguna Él está con sus brazos extendidos para perdonarnos y reintegrarnos a la vida de santidad y guiarnos a través de su Santo Espíritu. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Gracias, Pastor bendito, bendito sea. Y hermanos lindos, hemos llegado al final del programa de Propósito de Vivir según el plan de Dios para nuestra vida. Y si Él nos lo permite, espero que podamos estar juntos de nuevo en un próximo programa. Que Él los bendiga es el deseo más profundo de nuestro corazón. Hasta pronto. Dios guarde sus vidas. Amén. Este programa ha sido posible gracias al apoyo incondicional de los socios honorarios. Desde su hogar, usted puede ser un canal de esperanza para muchas personas. Le invitamos a formar parte del socio honorario de Canal 27, llamando al teléfono 24 21 35 27. Y sigamos llevando el mensaje de Jesucristo que ha cambiado y seguirá cambiando vidas. Canal 27. Predicamos la verdad.